todos, Dios los bendiga en este día, domingo 28 de enero. Estamos haciéndolo solamente en la línea, por lo que hay nieve que cae y para constantemente, pero bueno, más seguro para todos. Y nos vamos a gozar, esperamos gozarnos, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesús. El día de hoy tenemos como título puesto Cristo nuestra roca. Y vamos a analizar, porque es un tema que el Señor me ha estado tratando con este tema y mostrando ya de hace un tiempo, pero no lo he desarrollado, no lo había presentado. Y en estos días pasados nuevamente me lo está moviendo. Entonces digo, ok, Señor, hoy día teníamos para grabar en la televisión y era el mismo tema también que estaba tocando. Bueno, vamos a leer nuestra lectura de hoy, Mateo 16, y analizar lo que Pedro y todos los discípulos que están presentes están contestando la pregunta que Jesús les hace. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién soy? Entonces veamos en el verso 16 que Pedro responde. Estamos en Mateo 16, 16. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sigamos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El verso 18, esta referencia, ha sido una base de mucha controversia, especialmente porque es la doctrina que está basada en la fe católica, poniendo a Pedro como el primer obispo, el primer papa, etc. Bueno, vamos a entender y analizar, como decía, por qué nosotros decimos no es a la persona a la que se está refiriendo Jesús aquí, sino a la expresión. Entonces, pensemos primero, ¿quién fue Pedro? Pedro fue un apóstol entre los 12 elegidos. Él no tuvo sucesor que dejara su oficio, su puesto a alguien más en ese lugar. Tampoco no fue obispo en Roma. Pedro no fue a Roma, sino cuando fue detenido para ser luego ejecutado. Por la roca se entiende la confesión de fe que Pedro le da a Jesús. En el verso 16, ¿cuál es esa confesión? Que le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Nosotros atribuimos que es esa la expresión por la que se basa Jesús en decir que sobre ti, sobre esta roca, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia. Ahora, iglesia en esta época todavía no es el mismo concepto que tenemos hoy en día de iglesia. Se refiere a la reunión, una asamblea, una congregación. En ese tiempo solamente habían judíos, básicamente, reuniéndose en las sinagogas. Todavía no habían algunos gentiles que lo seguían, pero no estaba el evangelio dado a conocer hacia los gentiles todavía, como lo es hoy en día. Por ejemplo,
El Salmo 95, 1 y 2 nos dice, vengan, cantemos al Señor con júbilo, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Los salmos fueron escritos en su gran mayoría por el rey David, desde antes que fuera rey, cuando era un pastor simplemente. Pero ya está declarando proféticamente que tenemos que aclamar, adorar y servir a la roca que es nuestra salvación. Es que si lo ponemos literalmente, una roca no va a ser nuestra salvación. ¿Y cuál es la roca de esa salvación? Es la que después Jesús se va a identificar, o lo vamos a identificar como esa roca, Cristo. Es el fundamento firme, como una roca. Cuando Jesús está hablando de la parábola de los 2 cimientos y le dice, una casa que está construida sobre la roca va a resistir toda tormenta, todo ataque del enemigo, y la otra que está construida sobre arena, algo fofo, algo que no es firme, se va a derrumbar fácilmente. Nuevamente se hace alusión a la roca, a la fundación firme. 1 Corintios 10, 4 nos dice, y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. ¿A quién se refiere esto? 1 Corintios 10, 4. Está hablando de la época del Éxodo, de cuando Dios saca a su pueblo a través del desierto y está acompañándolos día y de noche con la columna de fuego de noche y la nube que los protegía del sol en el día. ¿Y qué les dio cuando tenían sed? Le dice a Moisés que le enseña, de tal roca vas a golpear para que brote agua, agua viva, agua en abundancia, que no se acabó en ningún momento esa producción de agua, digamos, era la fuente que hace referencia a la vida, que es la fuente de vida, Jesús, hacia nosotros, la fuente del agua espiritual que necesitamos para tener fortaleza en nuestros espíritus. Aleluya, gloria a Dios. Entonces ellos bebieron de esa agua, de esa roca que simbolizaba muchos años más tarde el sacrificio de la cruz de Cristo Jesús. Luego Salmo 118, 22 nos dice, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Cuál es esta roca o esta piedra que rechazaron los constructores? En Hechos 4, 10 y 11, vayamos a Hechos 4, 10 y 11. Nos está diciendo que sea notorio a todos vosotros, está hablando, déjame ver, Hechos 4, Pedro y Juan están defendiéndose, Pedro está hablando, defendiéndose ante el concilio porque están siendo acusados. Que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. El hombre que habían sanado ellos no permitían que se haga en día de Shabbat, o sea, el día de descanso. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores. ¿Quiénes son los constructores? Aquí le está indicando que es Israel. Pero que ha venido a ser la piedra angular, la piedra principal, el fundamento de toda nuestra doctrina de lo que es la iglesia hoy en día. Ellos no lo entendían y muchos no lo entienden aún. Romanos
9 y versos 30 al 33. Nos dice, ¿qué pues diremos que los gentiles, y este es el apóstol Pablo hablando, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en esa piedra de tropiezo. Como está escrito donde en Isaías, desde antes de la cruz. Isaías 28:16 nos dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Por tanto, así dice el Señor, Él ha puesto esta piedra. Desde la época de los profetas lo anunciaron. Y sabemos ahora que esta piedra que va a ser de tropiezo para los que no creen. ¿Por qué de tropiezo? Porque da la oportunidad del arrepentimiento. Pero aquel que no quiera arrepentirse y que quiera seguir su camino dándole la espalda a Jesús, dándole la espalda y ser sordo al llamado de Dios, entonces sí va a ser esa piedra que los va a aplastar, que los va a castigar, va a traer el juicio sobre ellos. Y como nos dice, el que creyere, quiere decir el que ponga la fe en él, nunca será avergonzado, porque Dios respalda su palabra, respalda a aquel que la proclama, aquel que camina en obediencia con él. Nos dice la palabra que sin fe no podemos agradar a Dios, y con fe es que caminamos declarando las cosas que no vimos, pero las creemos, porque creemos en la fidelidad de nuestro Dios, creemos en su escritura, en lo que nos ha dejado para nuestro privilegio escrito. Todo lo del Antiguo Testamento, lo del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y lo que ha de venir en el Apocalipsis que nos habla. Es por fe que nos movemos, y es por fe que le demostramos al Señor que sí, confiamos en Él y esperamos en Él. Escuché de cuando recién empezaba su ministerio, muchos lo deben conocer, a Reinhard Bonnke. Él declaró que su maestro, él estaba siendo discipulado, y su maestro le dice, lo primero que tienes que hacer es que tu fe se asiente en ti. Y ok, él estaba de acuerdo y abierto a recibir todas las enseñanzas. Entonces le dice, ok, vas a ir a tal sitio que está un poco lejos para dar la palabra. Y el hombre no tenía una sola moneda de dinero. Él estaba en Alemania para esto. Y dijo, pero ¿con qué voy a pagar el ómnibus? ¿Cómo voy a subir? Y el maestro se ríe mirándolo y le dice, ¿dónde está tu fe? No le dio ninguna moneda. Le dijo, anda a la estación del bus y espera en el Señor allí. Y es así como él empezó a practicar y hacer que esa fe se arraigue en su corazón, en su sistema. Y después sabemos el fuego que llevaba del Espíritu Santo en él, declarando por fe tantas cosas milagrosas del Señor, y la gente cómo ha venido a los pies de Cristo por él, por su palabra,
y porque el Señor obraba a través de él muchos milagros. Gloria a Dios. El Señor ha de tenerlo en su gloria hoy en día. Entonces tenemos nosotros que pensar, Señor, tú quieres que demuestre mi fe. ¿Cómo lo voy a hacer? No viendo la lógica humana, la lógica nuestra, no teniendo las cosas a disposición de nosotros. Es que en nosotros, por adentro de nuestro sistema, va a hacer que nuestra sangre, cuando tenga el contacto, cuando nuestra mente piense en Dios, meditemos en su palabra, hablemos de ella, nuestra sangre va a llevar ese fuego y vamos a decir, sí, Señor, heme aquí. Aquí estoy y camino por fe, dirigida por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Primera de Pedro 2, 2 y 4 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acercándoos a él, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Debemos de ser como niños. Jesús nos dice, ten fe como de un niño. El niño te acepta todo lo que dices. Le dices, mañana te voy a llevar al parque y espera el día de mañana que lo lleves al parque o al parque de diversiones o que le compres un helado, lo que le hayas ofrecido. Y él espera que lo cumplas. Es igual. Dios ha declarado sus promesas y espera que nosotros confiemos en que Él las ha de cumplir. Pero somos nosotros que muchas veces le ponemos la resistencia, le ponemos la barrera o dudamos, que es otra pared entre Él y nosotros. Cuán grande es nuestra fe, esa como Él va a obrar en cada uno de nosotros. Abrámosle la puerta grande, amplia, ancha, para que pueda obrar. No solo en nosotros, sino a través de nosotros, para nuestro prójimo. Alabado sea el Señor. Acerquémonos a esta piedra viva. Acerquémonos a Jesucristo, que es la fuente de la vida, la fuente de toda provisión. Con Él no tenemos necesidades, con Él no tenemos enfermedades, con Él no tenemos cosas que van a ser superfluas y que no van a estar en acción en nuestra vida. ¿Cuántas veces compramos cosas que después las tenemos a un lado en el closet o en un rincón de la casa sin uso? Nada de eso viene de Dios. Dios lo que te da, lo activa y espera que tú lo uses. Los dones que nos da a través de su Espíritu Santo son para obrarlos, para ejecutarlos, para ponerlos en ejercicio constantemente, para su gloria y como testimonio para otros. Gloria a Dios. Cuando regresemos a Mateo y viendo la segunda parte del testimonio de la declaración de Pedro, dice, y a ti te daré, regresando al 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya vimos que la edificación es sobre ese fundamento firme.
que es su declaración, que Él es el Cristo. Y las puertas de la muerte, y las puertas del Hades, y las puertas del poder del enemigo, no prevalecerán contra quien lo declara. No han de prevalecer con quien lleva ese fundamento. Construye su casa, su fe afirmada sobre esa roca. En el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves, las llaves. El Señor me dio hace un tiempo una revelación en referencia a este verso cuando yo estudiaba años atrás. Las llaves, ¿qué son? Una llave abre o cierra. Cuando el Señor está declarando que le está dando la llave, es como hoy en día, más que llaves, se usan ¿qué? Claves, códigos, ¿cierto? Entonces, la clave, la llave, el código para llegar a ese punto, ¿llegar a dónde? Que hacer que el reino de Dios esté en ti, para que tengas el poder de las cosas que hagas, que Dios lo apruebe, que las cosas que haces son las que Dios ha puesto en ti, en tu corazón y en tu mente. La clave de eso está en el fundamento de tu fe. Cuando abrimos un candado, tienes que meter la clave o meter la llave para abrirla. Y cuando la abres, puedes entrar al sitio o accesar lo que tenga ese candado. Es la misma figura que el Señor me dio. Con esta clave, con este fundamento, es la roca que va a permanecer la firmeza de ese caminar sobre ella, sobre las promesas que Dios nos da. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos el entendimiento, que el Señor abre nuestro corazón y graba cada palabra para poderla entender y aplicar en nuestras vidas. Gloria a Dios. En la segunda parte del mismo verso 19, cuando nos dice lo que se ate en la tierra será atado en los cielos. Nos da a entender como que lo primero que se va a hacer es aquí en la tierra y que Dios lo va a hacer en los cielos. Pero cuando realmente lo que es en el griego, en las versiones originales, sabemos que todo fue hecho primero en lo espiritual. Todo fue hecho primero en los cielos. Entonces, así, inclusive cuando Jesús nos enseña sobre la oración, nos dice, hágase aquí en la tierra como en el cielo. Quiere decir que en el cielo ya está hecho. Y eso es lo que nos dice aquí en el original. Como en el cielo ya está hecho, entonces lo que tú hagas aquí se va a repetir, se va a duplicar, se va a demostrar para la gloria de Dios. Lo que atemos aquí en el cielo, en la tierra, ya ha sido hecho en el cielo. Eso es lo que dice la versión original. Y todo lo que, ¿dónde está? Y todo lo que desatares en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. ¿Por qué? ¿Cómo? Con la declaración de la palabra de Dios. Tal como nos dice desde el Antiguo Testamento. En referencia a la obediencia, tenemos bendiciones. Y estas bendiciones nos han de perseguir, nos han de seguir. Nosotros no tenemos que buscarlas
o cavar para encontrarlas como un tesoro, o seguir pidiendo que derrame sobre nosotros. No, por ese amor a Él, estas bendiciones van a venir automáticamente. Nosotros vamos a ser como el imán, en donde Dios la va a adjudicar para la gloria de Él. Espero que haya sido de bendición. En el nombre de Jesús, que tengan un buen fin de semana y una semana que entra muy bendecida. Amén.